Se concede el uso de la palabra a la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para razonar su voto. Con su permiso, señora presidenta. Estimadas senadoras y senadores, mi reconocimiento a las Comisiones Unidas contra la Trata de Personas, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos por el esfuerzo realizado en la formulación del dictamen, y expongo algunos aspectos y preocupaciones en torno al mismo. Se reconoce que la ley, como todas, es perfectible, pero implica un importante avance en la lucha contra la trata. Considero, sobre todo, el Protocolo de Palermo un instrumento internacional que no es esencialmente de derechos humanos, por lo que aún falta el ejercicio de incorporar los derechos y obligaciones contenidos en los tratados y convenciones en materia de derechos humanos que han sido ratificados por México. El hecho de que no se dé la suficiente importancia a la trata interna para diversos fines de explotación y esclavitud, que es 100 veces mayor que la trata internacional, es un gran reto que nos queda aún en el combate de la trata de personas y la protección de las personas víctimas de la misma. Hoy hay diversos derechos de las víctimas que se reducen en cuanto a su obligatoriedad y se dejan al criterio de las autoridades, cosa que es preocupante, como el derecho a no tener que comparecer en la misma sala que él o los sujetos activos del delito, o el uso de medios electrónicos o la cámara de Gesell. Se reitera que hay derechos que ya están previstos en otros ordenamientos, como la Ley General de Víctimas, la Ley de Protección a las Víctimas y Testigos Intervinientes en el Proceso Penal, la Ley de Delincuencia Organizada, que no tienen una sola disposición específica para las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, para lo que las que estamos colocando en el estado de indefensión o incluso siendo regresivos en su defensa. Es de observarse que no se haya modificado la sanción a la demanda, ya que la condición de que el consumidor sepa o no la condición de trata de la víctima, que a no ser que se trate de mujeres orientales que no hablen el español o de Europa del Este, será sumamente difícil, si no imposible, de probar. Hubiera sido mucho mejor bajar la sanción, como en el caso del modelo nórdico, a una sanción simbólica, pero que pudiera ser realmente efectiva, sin importar que el consumidor sepa o no de la condición de trata de la víctima. Reitero que el dictamen contiene avances muy significativos, pero debemos entender que nuestro trabajo en favor de las víctimas de trata de personas no ha terminado. Queda en la práctica el trabajo impostergable de lograr que la ley no sea letra muerta, de impedir que la impunidad dentro de nuestros sistemas de procuración de justicia y de administración de justicia sigan teniendo una presencia latente y evidente. Las reformas que se realizan a las leyes deben ir acompañadas de la eficacia de su aplicación, porque de otra manera seguiremos en el atraso por alcanzar un Estado de Derecho cierto, auténtico, que tenga beneficios en nuestra sociedad. La constante negación por parte de las autoridades de la real gravedad de la situación en México, de la comisión de los delitos que contiene la ley que nos ocupa, no solo no ayuda a combatir su erradicación, sino que genera un gran daño en las situaciones diarias de vida de nuestra población, que ve el aumento de la inseguridad, que padece el crecimiento de crimen organizado. Por ello es muy importante que en estas reformas se impulse la coordinación y concurrencia con las entidades federativas para el combate a la trata, así como de manera intersecretarial. Sin embargo,
harían falta aquí algunas precisiones, como el artículo 99 del dictamen señala a los integrantes de la Comisión Intersecretarial del Gobierno Federal e integra a 16 titulares de dependencias y establece que a las reuniones podrán asistir un suplente designado por el titular, quien en su caso deberá tener nivel inmediato, inferior o equivalente. Sería deseable que cuando menos el titular de la Secretaría de Gobernación, así como el Procurador de la República, no enviasen a su suplente a esta comisión tan importante, en tanto no se articule la aplicación de la ley de manera institucional en todo el país. Hasta hubiese sido muy importante incluir un transitorio 14º en este sentido. Y de la misma forma, para el caso de las entidades federativas, cuyo problema de trata de personas sea conocido como grave de conformidad a las estadísticas y la determinación que la propia Comisión Intersecretarial realice, propongo que la propia Comisión instale un grupo especial de acompañamiento respetuoso en ámbito de la concurrencia y coordinación que señala la ley, para que los poderes de los estados realicen las modificaciones que implica la presente ley. Con este compromiso que tenemos todos de seguir avanzando, doy mi voto a favor del dictamen referido. Quiero concluir, sobre todo, mi intervención haciendo referencia que es un tema muy grave en mi estado, en Tlaxcala, y me obliga a dar mi voto de confianza a la senadora Adriana Dávila, a la senadora Angélica de la Peña, que han puesto su mayor esfuerzo, así como a los especialistas, a las organizaciones y a todas las dependencias que han atendido este tema tan importante en este país. Yo sé que estamos iniciando en un tema sumamente delicado y que seguramente los resultados en el momento de su aplicación podrán ser visibles. Así que doy mi voto a favor y bueno, pues pongo a consideración estos temas que acabo de mencionar. Es cuanto.